somos el equipo del grupo 9 y 12.2 de la materia Extracción de conocimientos en bases de datos. El día de hoy presentamos nuestro proyecto de integración de datos mediante procesos ETL, enfocando el análisis de endeudamiento de los hogares mexicanos. Para ello utilizamos los microdatos de la Encuesta Nacional de Salud Financiera 2023, publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI. Nuestro objetivo principal es identificar patrones de riesgo financiero y perfiles de vulnerabilidad económica en los hogares del país, considerando factores demográficos, geográficos y comportamiento financiero. Para lograrlo, implementamos 7 procesos ETL utilizando Pentaho, que extraen, transforman y cargan los datos en un data warehouse diseñado bajo un esquema de copo de nieve. Este data warehouse que construimos está pensado para un consumo en modelos de Machine Learning que permitan predecir situaciones de sobreendeudamiento, así como tableros de visualización para la toma de decisiones estratégicas basadas en datos. A continuación, mi compañero Leonardo Tellez explicará con detalles las fuentes de datos que seleccionamos y su justificación técnica. Hola, buen día, mi nombre es Leonardo Daniel Tellez Salas. Hoy les voy a presentar por qué utilizamos esta fuente de datos en nuestro proyecto de Pentaho. En este caso nos centramos en una sección y justificación de características técnicas. La fuente principal que se utilizó fue la Encuesta Nacional de Salud Financiera del 2023, también conocida como énfasis del 2023, publicada por el INEGI. Empezamos ¿qué es una fuente de datos? Primero es importante entender que es una fuente de datos, es el origen desde donde salen y se obtienen información que se van a analizar. En Pentaho, estas fuentes pueden ser CSV, una base de datos, unos servicios web o incluso unas APIs. Elegir una buena fuente de datos es clave para determinar la calidad y la confiabilidad y validez del análisis que se haga después del Data Warehouse. También esta fuente seleccionada para ese proyecto se eligió la Encuesta Nacional de Salud Financiera del énfasis de INEGI, que recopila información estadística a nivel nacional sobre la salud financiera en hogares mexicanos, incluyendo aspectos como el ahorro, créditos, seguros o conocimientos financieros, incluso financiera. Esto hace que el énfasis sea altamente relevante para analizar el comportamiento financiero de las familias mexicanas, específicamente cuando se quiere estudiar el endeudamiento como lo queremos hacer nosotros. Queremos saber por qué las personas se endeudan mucho en tarjetas de crédito o en qué zonas se endeudan más, cuáles son las personas más propensas a, a, a endeudarse. Pues tenemos algunas de las justificaciones por la selección de esta fuente de datos son los datos que se alinean directamente con las objetivos del proyecto, que son analizar patrones de endeudamiento y factores de riesgo financiero. Al provenir del INEGI se garantiza que la información cumple con estándares internacionales. Esto significa que los datos son confiables, representativos y metodológicamente sólidos. También el énfasis contiene una gran cantidad de registros y variables, lo que permite analizar a detalle desde diferentes perspectivas la región, la edad, nivel educativo, tipo de deuda, entre otras. Accesibilidad tecnológica. Los microdatos están disponibles en formato CSV, lo que facilita en este caso en Pentaho, y con herramientas con Duke, que es lo que estamos utilizando, Duke, y para analizar a adiciones. Pues los datos son públicos y se pueden usar
pues con fines académicos sin ningún compromiso, ya que no tienen que cumplen con las normas de protección de datos. Em, pues el énfasis se descarga desde la página oficial del INEGI en el formato CSV, en un zip comprimido, lo que te da cuatro CSVs en este caso. Eh, cada, cada CSV, por ejemplo, tiene datos de los hogares, datos de los ingresos y datos sobre créditos y deudas y, y están relacionados mediante indicadores únicos, que en este caso, si no mal recuerdo, son las regiones, igual te dan las regiones, el municipio, etcétera. Esos archivos se pueden integrar en Pentaho durante el proceso de los ETL, de las transformaciones, extracción, transformación y carga de datos. Em, También se limpiaron los datos, se eliminaron valores nulos o inconsistentes y se unificaron formatos para poder construir un data warehouse entendible que nos sirva, realmente nos sirva. Em, pues la fuente se utilizó con Pentaho como la entrada principal para crear el modelo de datos a partir de los archivos CSV que les digo que descargamos y te genera. También se generaron las tablas de dimensiones y las tablas de hechos. Un ejemplo es creamos datos geográficos que construyen la tabla de dimensiones geográficas o datos de las viviendas, que también se creó una dimensión que se llama DIM, viviendas, DIM estado, DIM región, entre esos. Em, pues igual, de los datos financieros se crearon igual tablas, DIM, endeudamiento, centralizan métricas y montos de total de deudas e ingresos mensuales, indica el endeudamiento. Esto demuestra que con una sola fuente bien estructurada, como es la de INEGI, puedes alimentar un modelo analítico completo, que en este caso ocupamos copo de nieve. Em, Ventajas de usar esta fuente de datos que nos permite analizar multidimensiones, como comparar regiones o grupo de personas o edades también. Tienen una gran cobertura nacional, lo que mejora la representatividad de los resultados. Los resultados se basan a muchos datos y en eso nos sirvieron. Es su formato abierto y limpio y facilita su manipulación en la herramienta de Pentaho. Además de ser oficial, pues garantiza la veracidad de los datos. Pues por último, la fuente énfasis del 2023 del INEGI fue una elección adecuada porque ofrece datos complejos, confiables y actualizados. Se integran fácilmente con Pentaho y permite construir un modelo de análisis sólido sobre el endeudamiento de México. Gracias a esta fuente fue posible hacer transformaciones eh, más entendibles y también pues pudimos transformar información cruda en conocimiento para que puedan ser entendidos. Cómo se comparten cómo se comparten los hogares en México frente a las deudas y la salud financiera. Hola, ¿qué tal? Les vengo a presentar lo que es las transformaciones. En este caso a mí me tocó una transformación de las dimensiones de viviendas. Lo que hace esta transformación es que nosotros queremos saber en qué regiones son más ricas, son medias o bajas en cuestión de algo socioeconómico. En este caso, pues tenemos este ETL, que lo primero que hacemos es jalar los datos de un CSV, que en este caso es lo que jalamos de INEGI, y también ya teniendo esos datos jalamos las llaves y todo lo que vamos a utilizar en este caso, que son las viviendas. Nos vamos al siguiente place in string, que hace que podamos buscar eh, la información
de este CSV, también seleccionamos los datos con un values, el cual hace que todas estas llaves las podamos transformar y ponerles un nombre como tal. También hicimos unas tendencias. Estas tendencias son de que si tiene casa propia, si no tiene casa propia, entre otras, ¿no? También tenemos una tendencia de generar, pues si tiene agua, que se contestan con true o false, con uno y 2. Y tiene también el de drenaje, también el con true o false, 1 y 2. Y también tiene, si tiene internet, que es uno y 2. También tenemos una calculadora, lo que hace que jala los datos de las tendencias y hace bueno, los carga y los jala. Entonces en las fórmulas tenemos una fórmula para saber si con estas tendencias que nosotros tenemos pues baja en lo socioeconómico, bajo, medio o alto. También agregamos algunos contactos en esta add contactos y de ahí se integraron a la tabla y ya fueron alrededor de 22.000 registros que se registraron en este ETL. Con este ETL podemos tener lo que es, pues son registros ya normalizados de las viviendas, de los datos que tenemos. Podemos hacer consultas, podemos hacer una consulta en la cual pues si queremos saber de tal región pues también la podemos obtener. Para eso es este ETL y en eso nos enfocamos. Hola, mi nombre es Omar Mancilla y yo les voy a hablar sobre el diseño del Data Warehouse que vamos a usar para este proyecto. En primer, el propósito de este Data Warehouse es analizar patrones de endeudamiento para que podamos identificar ya sean factores de riesgo financiero, perfiles de vulnerabilidad económica, comportamientos de consumo o diferencias regionales en salud financiera. Em, Nosotros escogimos un esquema de copo de nieve, ya que los datos tienen jerarquías naturales como país, región, estado y municipio. Entonces, con esto eliminamos la redundancia y hacemos que sea más fácil el mantenimiento. Para empezar, tenemos la tabla de hechos, que es FACT endeudamiento, la cual contiene métricas financieras como el monto total de deuda, ingreso mensual, índice de endeudamiento, capacidad de ahorro o indicadores como si tiene tarjeta o tiene hipoteca. Estas son las medidas que vamos a estar analizando. Después tenemos las 5 dimensiones. La primera es la de demografía, la cual contiene edad, sexo, nivel educativo, ocupación y tamaño del hogar. Esto nos ayuda a saber quién se endeuda. Después, con la dimensión de geografía, está dividida en región, estado, municipio más el tipo si es urbano o rural, lo cual nos ayuda a saber dónde ocurre el endeudamiento. En la dimensión del tiempo contiene año, trimestre, mes y semana y nos ayuda a saber cuándo y ver tendencias en el tiempo. La dimensión de vivienda contiene tipo de vivienda, tenencia, número de cuartos, acceso a servicios, etc. Y nos ayuda a entender las condiciones de vida del hogar. Después, para la dimensión de tipo deuda, está dividido en categoría, ya sea hipotecaria, personal, tarjeta, y contiene detalles como la institución, la tasa o el plazo. Y esto nos ayuda a clasificar qué tipo de créditos usan los hogares. Con este Data Warehouse podemos responder varias preguntas como qué grupo de edad tiene mayor endeudamiento, qué nivel educativo afecta la capacidad de ahorro, también deudas geográficas como qué estados tienen mayor sobreendeudamiento o si hay diferencias entre zonas urbanas y rurales. También podemos responder dudas de tiempo como cómo evoluciona el endeudamiento durante el año y en qué meses aumenta el uso de tarjetas. En cuanto a la vivienda, podemos saber si los propietarios o rentadores tienen más deuda o si la falta de servicios se relaciona con créditos informales.
También podemos responder cuál es el crédito más común o cuáles son los créditos informales con que tienen tasas más altas. Y podemos también resolver deudas combinadas, como qué perfil tiene mayor riesgo. Por ejemplo, jóvenes que vivan en zonas rurales y que aparte tengan una educación básica. En resumen, este Data Warehouse con esquema de copo de nieve permite un análisis multidimensional del endeudamiento en México, facilitando consultas complejas para identificar vulnerabilidades financieras. A continuación les mostraremos la implementación de los ETL en Pentaho. Trabajar con la parte de la dimensión de región. Vamos a cargar el archivo de vivienda. Vamos a traer el dato de que es de la región, lo convertimos a un string y nos trae estos datos que son aleatorios. Como podemos ver, hay desde el 1 hasta el 4. Vamos a aplicar un filter para asegurarnos de que la región no sea nula, que la región no sea un espacio vacío, que no sea una letra y que solo me liste los números del 1 al 8. En este caso el 8 porque el INEGI sí lo maneja, pero la muestra nada más nos da 4. Vamos a ordenarlo, la región, le ponemos que sea ascendente. De ahí vamos a hacer un unique rows que nos va a dar los datos únicos y podemos ver del 1 al 4. Aquí vamos a mapear para convertirlos de números a letras. En este caso el INEGI es igual al que nos proporciona de qué valores es cada número. Tenemos norte, norte centro, centro sur y lo vamos a nombrar como nombre región. Ya una vez así vamos a seleccionar los valores que vamos a guardar. En este caso a región le vamos a poner el código región porque así lo maneja la base de datos. Y por último vamos a hacer la carga a la tabla en la base de datos. Y como podemos ver, aquí están los 4 regiones que nos da. Bueno, esta es la segunda transformación que hicimos. En este caso es para llenar la dimensión de estado. Aquí lo primero que hacemos es con este input sacar del CSV de vivienda solo dos datos, la entidad y la región. Después validamos que estos datos pues sean correctos, que no sean nulos, que no estén vacíos. Después hacemos un sort rows para ordenarlos de forma ascendente. Y esto para que cuando usemos este unique rows para eliminar registros duplicados, pues los pueda comparar de forma correcta. Una vez que eliminamos los duplicados, hacemos un map para el nombre del estado, ya que en el CSV el estado viene indicado por un número del 1 al 32. Entonces lo que hacemos aquí es que dependiendo del número que tenga asignado, pues se le da un valor al nombre del estado. Después hacemos una consulta a la tabla de región que llenamos anteriormente. De aquí necesitamos el ID y el código de la región. Una vez que tenemos esos datos, eh, buscamos cuál es el código de región que tenemos y vemos cuál es el ID que le corresponde en su tabla. Y ese ID lo guardamos como llave foránea en nuestra tabla de estado. Una vez que juntamos todos estos datos, que los ordenamos y que hacemos el map del estado, ahora sí con esos datos llenamos la tabla de estado. Y este es el resultado. Ya tenemos cada uno de los estados, cada uno con su ID región correspondiente. Bueno, esta es la segunda transformación. Y por último, la última transformación nos sirve para llenar la tabla la dimensión de tipo deuda. Aquí tenemos dos ramas. La primera, tenemos un data grid donde establecemos el código de la categoría y el nombre que va a tener esa categoría. Por ejemplo, TCD es tarjetas de crédito departamentales, ¿no? Entonces, esos datos vamos y con esos datos llenamos la tabla de DIM categoría deuda. Esto es simplemente para ver las categorías. Después tenemos un data grid similar, pero para los tipos de deuda.
Aquí, como vemos, tenemos el código de deuda, el nombre y el código de la categoría que creamos anteriormente. Aquí le asignamos a cada tipo, o por ejemplo, crédito automotriz es el tipo 4. Después hacemos un database lookup para, dependiendo del código de la categoría que le asignamos anteriormente, pues lo busque en su respectiva tabla y lo guarde el ID como llave foránea. Y lo mismo, después vaciamos estos datos en la tabla de dimensión tipo deuda y con eso conseguimos llenar que esta es la de categoría deuda y la de dimensión tipo deuda. Y por último, la última transformación nos sirve para... Este es el ETL de dimensión geográfica encargado de construir la dimensión geográfica en nuestro Data Warehouse de la ENSAFI 2023. Después de cargar los datos del municipio tenemos un Select Values en donde se renombran los datos obtenidos. Con estos datos obtenidos los ordenamos de forma ascendente con un sort rows como lo habíamos hecho anteriormente. Ahora, hacemos uso de un merge join en donde se hace un inner join, el cual por medio de las llaves primarias se une esta información, bueno, se compara y se une para finalmente compartirla a un value mapper en donde los códigos obtenidos de esa información se convierta a texto legible. Por ejemplo, el tipo de localidad viene por números que es 1, 2 y 3 y 4 y lo que nosotros buscamos hacer en este paso es que esos números se conviertan a palabras como urbano, semiurbano, rural o semirural. Y por último, bueno, no por último, como siguiente paso tenemos un select values, el cual igual renombra la información. Luego tenemos un unique rows en donde
ordenamos igual, obtenemos solamente la información que no está duplicada. Luego tenemos un stream lookup, pero este stream lookup no funciona por sí solo, sino que hacemos uso de un table input estado, el cual esa información que está cargada ahí se obtiene de la dimensión de estado que anteriormente uno de mis compañeros hizo y obtenemos la información de ahí. Stream lookup obtiene la llave foránea para poder comparar ahora sí la información del estado con el municipio y poder ahora sí hacer la información que coincida con un select values y por último llenar la tabla table output y poder obtener ahora sí que los municipios con su estado. También me tocó crear otro ETL que tiene como nombre factor endeudamiento. Este era el ETL más esencial, sin embargo, llegamos a un punto en donde no pudimos concluir este ETL. El primer paso es un CSV Filet Input, en donde cargamos todos los datos de módulo, los cuales son los datos de las características individuales de cada persona. Luego teníamos un Replace in String, los cuales se convertían los datos string a números. Esto lo hicimos con el objetivo de poder más adelante realizar cálculos sobre las personas, sobre los datos obtenidos. Luego tenemos un select values en donde solamente convertíamos los datos, renombrábamos los datos. Luego teníamos un filter rows en donde condicionábamos los datos obtenidos de módulo. Los tres siguientes filter rows eran para obtener información de las otras dimensiones: dimensión estado, dimensión geográfica y dimensión demográfica. Sin embargo, pues no pudo ser, no se puede ejecutar. Y a partir de este ETL podríamos haber obtenido los factores de endeudamiento al 100%. Durante la presentación de nuestro proyecto en clase, explicamos el por qué no pudo realizarse este ETL y nos recomendaron algunos pasos más, los cuales se van a trabajar a futuro. Por el momento, pues, este L quedó pues descartado. Ahora vamos a trabajar la parte de lo que es la de demográfica. Vamos a cargar el dato TCDEM y vamos a traer los datos de llave vivienda, la de llave vivienda, llave hogar, parentesco, sexo, edad, número de arrendatarios y la de FAC hogar. Después vamos a ordenarlos de que la llave vivienda, la llave hogar y los números de arrendatarios en casa sea ascendente. Y ahora vamos a cargar el archivo de módulo y también vamos a tener los datos de llave vivienda, llave hogar, número de arrendatarios, ingreso mensual, de eco, fac L, y los convertimos a string. Y de igual forma que los anteriores vamos a ordenar a partir de la llave frena que sean ascendentes. Y aquí es un merge donde unimos todos los datos de las personas, siempre y cuando estos campos sean iguales. Como ver, es el 1 que es el de TCDM y el de TMódulo con las mismas llaves. Aquí vamos a aplicar un filtro para lo que es el jefe de hogar, donde el parentesco es igual a 1. 1 es el valor del papá, que es el jefe de familia. De ahí vamos a hacer un select values, donde vamos a renombrar los campos para que sea igual a la de la base de datos. Tenemos, en ejemplo, llave hogar, le ponemos llave-hogar, que así lo tenemos en nuestra base. Sexo jefe hogar, mismo que así lo tenemos en la base de datos. Y así con todos los campos.
ahora vamos a, con la unión que hicimos, vamos a contar, vamos a ordenarlos, agrupar más bien, para después hacer un conteo. En este caso le ponemos número de personas hogar con el valor de nren y siempre y cuando tenga uno con la llave de llave hogar, lo vamos a agrupar. De ahí, de los datos del jefe con los datos del conteo personas, vamos a unir los datos. Cuando la llave hogar de la primera del jefe de datos y la llave hogar del conteo de personas sea igual, se van a unir los datos, si no, pues los va a descartar. Y ahora, de unión persona que estaba anteriormente, vamos a hacer un filter donde también las personas que dependen económicamente, ¿de quién? Del papá, que dijimos que papá es igual a 1. Entonces aplicamos ese filtro y hacemos igual que la pasada, un conteo. Vamos a agruparlos con la llave hogar y aquí vamos a agregar un campo que se llama número de pendientes, que igual va a ser lo mismo con el de nren. El valor es numérico. Y el último, bueno, antes del último vamos a unir todo. Como puedes ver, se unen todos los datos. Igual a través de que cuando la llave hogar de unión jefe personas y la de llave hogar de este group by sean iguales, los va a unir. Y tenemos todos estos datos. Y aquí vamos a calcular lo que es la relación dependencia, que es A entre V. A es número de dependientes y B es número de personas en el hogar. Hacemos el cálculo y al último limpiamos lo que es los datos que no tengan lo que es espacios vacíos, letras que no tengan números extraños, y todo eso se hace con la parte que dice useRex, que sea que no los queremos. Los datos si tienen esas características, en search es lo que va a buscar. Y al último hacemos lo que es la carga a la tabla. En este caso es esta la tabla, donde los datos que nos generó la transformación. Como conclusión, hemos tenido la idea de construir un data warehouse robusto y normalizado. Sin embargo, por ciertas razones no pudimos concluir este proyecto como era de esperarse. Realizamos 7 transformaciones, las cuales solamente 6 fueron realizadas con éxito. Además de que hicimos uso de un diagrama de copo de nieve, que fue más recomendado por parte del profesor, porque pues habían muchos campos en nuestra información y pues a recomendación del maestro este era el más adecuado. Además de que obtuvimos muchos aprendizajes con este proyecto y fue bastante interesante el realizarlo porque pues no, no nos habíamos dado cuenta de lo interesante que había, de que era este tema, y tampoco pues yo personalmente eh, me di cuenta de que podía lograr realizar un ETL, pero pues ya de que leyendo y analizando los pasos, pues me di cuenta de que sí, sí se puede. Y pues agradecemos su atención y esperamos una buena calificación.